Así de pie, abra su Biblia en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Leo la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Me gusta esta versión. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y se recibirán también todas estas cosas. Gracias a Dios por su palabra. ¿Se pueden sentar? Yo empecé esta conversación la semana pasada con ustedes bajo el tema las crónicas del reino. Las crónicas del reino, explorando la autoridad del rey. Precisamente eso es lo que estamos haciendo, explorando la autoridad del rey. Y hoy pues quiero hablarles sobre el rey y su reino. Quizás el reino más famoso del planeta hoy en día es un reino imaginario llamado Magic Kingdom. ¿Verdad? ¿Te imaginas si este mundo entero fuera en verdad un reino mágico? Piénsalo. Todo estaría limpio, todos serían amables, todas las noticias serían buenas noticias, el único trabajo sería el juego y el único objeto sería la diversión. Y la vida sería una emoción constante. Magic Kingdom. El reino mágico. Lo tenemos aquí al lado, a ley de un par de millas. Pero ese reino tiene dos problemas serios. Problema número uno es que no todo el mundo podría entrar a ese reino. Porque no sé usted ha visto los precios de Magic Kingdom últimamente. ¿Ah? Es probable que no todo el mundo pueda entrar porque no todo el mundo tenga el precio para pagar de entrada. El segundo problema de este mundo mágico, este reino mágico, es que, no sé si se te ha ocurrido alguna vez, no tienes rey. Lo más cerca del rey de ese palacio es un ratón. Pero no tienes rey. Así que este reino mágico es demasiado de caro y no tiene rey. Ahora, yo quiero hablarte hoy de otro reino. A la diferencia del reino mágico, el reino del cual yo te quiero hablar es un reino real. Un reino donde no hay guerra, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay odio, no hay miedo, solo fe. Es un reino que la Biblia describe y dice que un día el león se acostará con el cordero, donde el niño jugará con una serpiente, donde el lobo se alimentará con las ovejas, no sobre las ovejas. Se llama en la Biblia el reino de Dios. Ahora, si eres cristiano, eres ciudadano de este reino. Ya lo eres. Jesucristo es tu rey, pero con eso tienes ciertas responsabilidades que cumplir y que debes de cumplir con este reino. Porque la verdad es esta: es imposible que tú disfrutes de los privilegios del reino sin aceptar las demandas del reino. Repito, es imposible que tú aceptes los privilegios del reino sin aceptar las demandas de él. Nosotros tenemos ciertas responsabilidades que cumplir, ciertas obligaciones que se nos presentan a nosotros si vamos a ser verdaderos ciudadanos de este reino. Y yo quiero compartir con ustedes algunas de ellas hoy. El primer trabajo nuestro, si vamos a ser ciudadanos de este reino, es que tenemos que ver la realidad de él. Tenemos que ver la realidad del reino. Y mire,
lo que dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios. Obviamente debe haber un reino que buscar, porque solo puedes buscar aquello que puedes encontrar. De hecho, el corazón de todo lo que Jesús enseñó y se centró en el reino de Dios está plasmado en la Biblia. Esa frase se encuentra 61 veces en Mateo, Marcos y Lucas, y en total se encuentra 85 veces en el Nuevo Testamento. Jesús incluso dijo que la razón por la cual Él vino a la tierra fue para presentar el reino de Dios. Mire lo que dice Lucas 4:43. También a las otras ciudades es necesario que predique el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús en su primer sermón predicó sobre el reino de Dios cuando Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En la oración que Jesús nos enseñó a todos a orar, ¿qué fue lo que Él dijo que digamos? Venga tu reino. En la última cena Él dijo: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en aquel en que beba de nuevo en el reino de Dios. Y puedes imaginarte cuál fue el último sermón que Cristo dio antes de irse. Estas cosas os he hablado acerca de las cosas que pertenecen al reino. Entonces, a través de todo el ministerio de Jesús, eso fue lo que Él habló. Él habló del tema del reino. Ahora bien, yo tengo que plantear una pregunta. ¿El reino de Dios es algo a lo que nosotros entraremos en el futuro, o es algo que podemos experimentar en el presente? Cuando hablamos del reino, ¿estamos hablando de algo para mañana o estamos hablando de algo de hoy? La respuesta es sí a las dos preguntas. ¿Por qué? Porque primero, el reino de Dios es futuro. La Biblia dice, amén, Jesús le dijo a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y cuando le enseñó a orar a los discípulos, dijo: digan, venga tu reino. Así que el reino tiene que ver con algo futuro. Pero también, por otro lado, está claro que el reino de Dios está aquí incluso ahora. Y la Biblia habla bien claro de eso. Ahora bien, para entender el reino de Dios, hay que entender la relación entre el reino y la iglesia. Y yo creo que ahí es el problema. Porque hablamos de reino, pero no somos íntegros al tema de la Biblia en cuanto al reino. Y por más que le moleste lo que yo voy a decir ahora, yo quiero que usted entienda esto. La iglesia no es el reino. La iglesia no es el reino. Cuando Jesús vino por primera vez, como vimos, Él vino predicando el evangelio del reino, no el evangelio de la iglesia. Así que nosotros, el trabajo nuestro es ser testigos del reino. No somos el reino. En Mateo 24:14, Jesús dijo que este mensaje iba a ser predicado por todo el mundo, el mensaje del reino, para testimonio a todas las naciones. Así que esto es lo que sabemos. Como iglesia, debemos de ocuparnos de los asuntos del reino, porque estamos en asuntos para nuestro rey. Estamos representando, no somos. Oiga bien, estamos representando, no somos. Estamos representando al reino, no somos el reino. Estamos representando al rey, no somos el rey. Y yo creo que eso es importante que se repita. Estamos representando al reino, no somos el reino, porque hemos asumido ciertas actitudes en nuestra expresión de fe, donde nos proyectamos y nos presentamos como si nosotros fuésemos la autoridad, cuando la autoridad es Él, como si nosotros fuésemos los que mandamos, el que manda es Él, como si fuéramos nosotros los que imponemos, el que impone es Él. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Y a eso me dirijo en este segundo punto. Debemos buscar el gobierno del reino para entenderlo. La palabra para reino es una palabra que literalmente se refiere al gobierno o reinado de un rey. No se refiere tanto a un territorio real
como un asunto que se refiere a la autoridad del rey. Todo reino tiene un rey y todo rey tiene un trono. Ese trono es un asiento de autoridad desde el cual el rey gobierna y reina. ¿Qué hacen los súbditos de un reino? Una cosa, hacen la voluntad del rey. Mire, un hijo obedece a su padre porque quiere. Un sirviente obedece a su amo porque necesita hacerlo. Pero un súbdito obedece a su rey porque debe hacerlo. En un reino, el rey tiene el control. Y es su voluntad la que es a la vez suprema y soberana. Entonces los súbditos más felices de un reino no son aquellos que habitan en él. Son aquellos que se entregan al control del rey. Los ciudadanos más felices de un reino no son los que viven en él. Son los que se sujetan a él. Esto es importante porque píntate esta imagen en tu cabeza. Tu trono, tu corazón es un trono. Y alguien se sentará en ese trono y gobernará tu vida. Tu corazón es un trono y alguien se sentará en él y gobernará tu vida. No puedes hacer de Jesucristo el rey de tu vida hasta que abdiques el trono de tu corazón. Y por lo tanto, no puedes orar, venga a tu reino, hasta que primero digas, váyase mi reino. Esto no es asunto de hacer lo que yo quiero y vivir como yo quiero. Ah, pastor, pero es que para eso Dios le dio libre albedrío al hombre. Mire, déjeme decirle algo. La teología del libre albedrío es la teología más barata que enseñan las iglesias. Hemos hecho de la teología o la filosofía del libre albedrío algo barato, algo liviano, algo que no es bíblico. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, sí, Él le dio libre albedrío. Pero ese libre albedrío no era para que el hombre hiciera lo que quería. Ese libre albedrío para que el hombre decidiera una de dos cosas. Escoges el bien y vives. Escoges el mal y muere. En esto consiste el libre albedrío del hombre, en decidir entre el bien o el mal. No es que el hombre hace lo que quiere, no es que el hombre vive como quiere, no es que el hombre habla lo que quiere, no. El libre albedrío consiste en esto: obedeces, vive; desobedeces, mueres. Y en este asunto de reino, en este asunto de gobierno, si vamos a hacer todo lo que Dios quiere que seamos, tenemos entonces que decirle a Él que se siente en el trono de nuestro corazón, y tenemos que entregarle a Él nuestra voluntad, y tenemos que entonces decir que se vaya de nosotros todo aquello que me hace a mí el dueño y señor de mi vida, y acepto todo aquello que dice Él es el dueño y Él es el señor de mi vida. Mire, Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. En esencia nos dijo a ti y a mí cuál debería ser nuestra prioridad número uno en la vida. La palabra buscar significa perseguir activamente o ir tras. Eso significa que en cada momento de tu vida debes buscar primero el gobierno de Dios en tu vida. Y para buscar el reino de Dios primero, debes buscar al rey, porque no puedes tener un reino sin un rey. Y la prioridad de tu vida debe ser buscar al rey del reino. Pero no es suficiente decir simplemente, está bien, buscaré al Señor. Debes buscarlo primero. Porque el rey no está interesado en ser primer finalista en tu concurso de belleza. No está interesado en ser vicepresidente de tu corporación. Cristo no está interesado en ser el segundo al mando de tu ejército. Él quiere ser el rey en el trono de tu corazón, no un socio en tu dúplex. Él no quiere ser parte de los miembros dueños de tu condominio.
Él quiere ser todo en tu vida. Él quiere ser primero. Ahora bien, cuando verdaderamente buscas al Rey y su reino, en realidad estás buscando tres cosas. Porque si tú dices, ok, yo quiero servirle a Él, yo quiero que sea el primero, yo quiero que sea el dueño, eso implica tres cosas que tú tienes que reconocer. Primero, debes buscar la gloria del Rey. Por eso es que la Biblia dice en 1 Corintios 3:31 que si coméis o bebéis, hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si tú le estás diciendo al ser dueño de mi vida, toda tu existencia debe girar alrededor de tú traerle gloria a Él, de tú honrarlo a Él, de tu vida glorificarlo a Él. Entonces, número dos, si Él va a ser el rey de tu vida, debes buscar la guía de Él. Porque ahora no es lo que tú quieres y cómo tú quieres y cuando tú quieres. Ahora es hacia dónde Él te lleva, hacia dónde Él te va a guiar. Tú vas a querer hacer una cosa y Él te va a decir, tienes que hacer esto. Tú crees que tú sabes el mejor camino, pero Él te va a decir, este es el verdadero camino. Y no hay llamado más alto en la vida que averiguar lo que tu Rey quiere que se haga y tú hacerlo. Y número tres en este asunto también significa buscar el gobierno del Rey. Significa que tú vas a dejar que Él sea el que haga lo que Él quiera hacer en su reino y Él sea el que dicte cuáles son los asuntos del reino. Esto no es algo que yo me invento. Esto es algo que Él ha decidido. Así que yo tengo que buscar su gloria, yo tengo que buscar su dirección y yo tengo que buscar el gobierno de Él. Y si yo hago esas tres cosas, pues yo soy un ciudadano del reino feliz, dichoso, bendecido, porque solamente eres feliz cuando haces la voluntad del Rey. Ahora, es importante que entienda esto. No hay tal cosa como decir, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Yo busco lo de Él, yo hago lo de Él y yo busco su gloria. Si no estás muy dispuesto a mostrar la justicia del reino. Jesús continúa diciendo que no solo debemos buscar el reino de Dios, sino que dice, debemos buscar su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo debemos buscar el control de Dios sobre nosotros, sino que debemos buscar el carácter de Dios dentro de nosotros. Porque el reino de Dios no solo se experimenta internamente, sino que se expresa externamente. Esto no es que yo digo que yo soy, pero mi vida dice otra cosa. Esto no es que yo digo que yo soy cristiano, pero mi comportamiento, mi vocabulario, mi proceder, hasta mi forma de vestir, dice lo contrario. Yo tengo que reflejar el carácter del reino. Y déjeme decirle esto, nunca vamos a hacer una diferencia en este mundo hasta que el mundo vea una diferencia en nosotros. Y hoy lo más que tenemos es gente que sabe hablar de esto. Hoy lo más que hay son gente que saben hablar de esto, pero no saben vivirlo. Y por eso es que tenemos los desórdenes que tenemos, las aberraciones que existen. Y por eso es que nos confrontamos las vergüenzas que confrontamos. Porque queremos hablar y decir, buscar primeramente el reino de Dios, pero obviamos la justicia del reino. Yo no puedo buscar primeramente el reino de Dios si eso no es seguido por su justicia. Les dije que me crié en la iglesia, ¿verdad? Y los viejos que me criaron eran gente santa. Pero toda la familia que nos rodeaba y la gente con quien se identificaban no eran nada de santos. ¿Y qué sucedía? Yo oía una cosa al frente
Yo veía una cosa en la iglesia, pero experimentaba otra cosa en la iglesia. Y déjeme decirle, y esto lo digo con mucha tristeza, pero los pecados más absurdos y los abusos más crueles y las peores actitudes que yo he visto y he experimentado, lamentablemente las he experimentado en el reino, en la iglesia. Porque la gente quiere decir una cosa, pero vivir otra. Y eso no se puede reconciliar. Usted no puede reconciliar lo que Dios dice con lo que usted hace. Tiene que reconciliarlo. Y por eso lo peor que puede pasar en este mundo es que la iglesia diga una cosa y viva otra. Es que los creyentes digan una cosa y vivan otra. Hablemos de amor, pero en nuestro corazón hay odio. Hablamos de paz, pero hay contienda entre nosotros. Hablamos de unidad y lo menos que hay es eso. Hablamos de santidad, pero lo menos que se vive es la santidad. Iglesia, eso no puede ser. Y les digo a ustedes, cada vez que usted vea una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, usted está viendo un falso profeta. Cada vez que usted ve una iglesia que dice una cosa y hace otra cosa, usted no está viendo la iglesia de Cristo. Usted está viendo a alguien que se llama ser iglesia, pero que no es iglesia. Y cada vez que usted oye un pastor que predica una cosa, pero hace otra cosa, usted no está viendo un hombre de Dios o una mujer de Dios. Usted está viendo un falsante. Porque si le decimos a Dios, siéntate en el trono de mi corazón, gobierna mi vida, pues entonces ¿quién tú eres? Tiene que reflejar todo lo que es Él. Debes entender que tu vida está bajo el escrutinio del Rey y debes hacer todo lo que esté a tu alcance para asegurarte de que tu vida refleje el hecho de que eres un hombre y una mujer de reino. Yo tuve dos experiencias en mi vida. Una era de gente que venían a corregirme y venían a predicarme porque yo estaba mal. Y yo no negaba que yo estaba mal. Y entonces yo tenía amistades, tenía familiares que querían imponer la moral de ellos para corregirme. Y venían y se me paraban en la frente y empezaban a gritarme y a reírse, a hablarme y hasta trataban de ponerme la mano para reprender los diablos que habían en mí. Y más, yo no puedo decir cuántas veces, cada vez que venían a ponerme la mano, yo le agarraba la mano y le decía, no te atrevas, tú eres un charlatán. Y yo me iba y me burlaba de ellos. Porque para mí era un chiste que una persona viniera a predicarme la moral en calzoncillo. Pero un día me encontré con un hombre que yo venía observándolo hacía tiempito. Y yo entendí que era un hombre de Dios. Yo entendí que era un hombre de carácter, de altura moral. Y vi que era un creyente de verdad. Y me acuerdo la primera vez que ese hombre vino a reprenderme. Y me reprendió fuerte, se me paró en la cara y me invadió mi espacio. Usted que todos nosotros tenemos un espacio privado. Y él me invadió el espacio privado. ¿Y sabe lo que yo tuve que hacer? Bajar la cabeza y quedarme callado, porque yo sabía que ese que me estaba hablando era un enviado de Dios, era un santo de Dios. El mundo respeta lo que ellos ven. La gente respeta lo que ellos ven, pero lo que ellos no ven no lo van a respetar. La iglesia tiene que afirmarse en los principios del reino para que el mundo crea. ¿No fue eso lo que Jesús le dijo a los discípulos? Orando al Padre, oh Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo
crea. Hay un mundo que tiene hambre y sed de creer. Hay un mundo que tiene hambre y sed de oír la voz de Dios. Hay un mundo que tiene hambre y sed de ver una iglesia santa. ¿Por qué esto es importante? Y ahí voy al último punto mío. Porque el llamado de nosotros es compartir al gobernante del reino. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No solo debemos entrar en el reino, sino que también debemos de extenderlo. Tenemos que predicar este mensaje. Tenemos que predicar al Cristo que hemos aceptado. Tenemos que predicar al Cristo que vive en el corazón nuestro. Esa es nuestra asignación primordial. Expandir este mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Con autenticidad. ¿Cómo lo hacemos? Con transparencia. ¿Cómo lo hacemos? Reflejando el carácter de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo que esto es verdad. ¿Cómo lo hacemos? Abrazando sus principios. Y si nosotros somos fieles a esto, a esta palabra, mire, el mundo va a temblar. El diablo va a temblar. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Esa es la verdad de esta palabra. Entonces, debes hacerte 3 preguntas. La primera, ¿quién es tu rey? La segunda, ¿quién lleva la corona en tu castillo? Y la tercera es, ¿quién se sienta en el trono de tu vida? Esas son las 3 preguntas que tienes que hacerte. ¿Cristiano o no cristiano? ¿Santo o no santo? ¿Quién es tu rey? ¿Quién lleva la corona en tu castillo? ¿Y quién se sienta en el trono de tu vida? Porque si la verdad aquí es Cristo, 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 pues ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Esa es tu verdad. Si la respuesta aquí es Cristo, 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 quiere decir que ya tú no tomas las decisiones de tu vida. Él es el que las toma. Esa es la verdad. Y no siempre va a ser fácil esto. Esto no siempre va a ser fácil. Porque abdicar tu autoridad, rendir tus emociones y decirle a Dios, Dios, sé tú el que manda en mi vida. Es posible que en ocasiones Él te lleve a lugares donde tú no quieres ir. Es posible que tengas que tomar decisiones que tú no quieres. A mí me pasó esta semana. Esta semana yo tuve que tomar una decisión de algo. Y todo en mí decía lo que tenía que hacer. Y estaba en mi derecho de hacer todo lo que en mí decía, haz esto. Pero había un problema. Todo en mí decía una cosa, pero la Biblia me decía otra. Oh, yo no sé si usted alguna vez ha hecho el juego del niño malcriado, que patalea, grita, llora, alza el puño, pero al fin del día tienes que hacer. Grita todo lo que tú grites, pero tú vas a fregar esos trastes. Alce la voz todo lo que tú vas a alzar, pero la basura tú la vas a sacar. Pelee todo lo que vas a pelear, pero te vas a acostar a dormir a esta hora. Di lo que vas a decir, pero ese PlayStation no lo vas a tocar más. Y tú, dentro de ti estás. Pero hay un mando que es mayor. Hoy yo hice lo que esta Biblia dice. Y no fue cómodo, no fue fácil. Todavía tengo conflictos.
¿Quién es el rey en tu vida? ¿Quién lleva la corona en tu castillo? ¿Quién se sienta en el trono de tu vida? Son 3 preguntas sencillas. 3 preguntas bien sencillas. Mire, yo he perdonado gente que yo no he querido perdonar. Yo he bendecido gente que yo no he querido bendecir. Una de las cosas más fuertes que se me hizo a mí en mi vida cristiana fue en mi primer pastorado. En mi primer pastorado hubo un hombre, yo he dicho esto rápidamente en otras ocasiones, pero en mi primer pastorado hubo un hombre que yo confié en él, se hizo un amigo mío y lo amé a él y a su esposa. Al punto de que cuando yo salía con mi esposa a predicar o a ministrar en otro sitio y los niños tenían clase y no podían ir con nosotros, yo los dejaba con esta pareja. Gente seria, gente buena, gente linda, gente que yo confiaba en ellos a ciegas. Y un día llego de un viaje y esa noche noto a mi hija Arlene, la mayor mía, que estaba un poco turbada. Al otro día yo veía que ella y su hermanito Melvin estaban más conectados de lo que usualmente era normal. Y algo estaba mal. Yo vengo y me siento con Arlene y con Melvin. ¿Qué pasó aquí? Díganme. Yo soy su papá. Pueden hablar conmigo. Y Melvin me dice, fulano de tal trató de tocar a Arlene ayer. Y me quiso dar dinero para que yo no dijera nada. Y yo, Arlene, ¿qué pasó? Y Arlene empezó a llorar. Arlene tenía 9 años por ahí. Y Arlene empezó a llorar. Y me empieza a decir que si no es porque Melvin empezó a darle a ese señor con algo, él la hubiese violado a ella. Pues yo vengo y atiendo a este hombre y lo confronto. Y estoy tratando de resolver la situación como cristiano. Este hombre se rebeló en contra mía, me cogió, se fue de la iglesia hablando pestes. Y yo pues entonces mi trabajo es defender a mi hija. Y si me pongo a hablar mucho de esto, pues que luce mal es mi hija. Entonces yo, por proteger a mi hija, tengo que callar muchas cosas. El hombre se va de la iglesia y se fue perdido diciendo cosas. Un año más tarde, este hombre regresa a la iglesia en una despedida de año con un revólver para matarme. Porque desde que se fue, pues su vida cogió un rumbo de destrucción, porque es imposible que tú le hagas algo a un inocente y te quedes de brazos cruzados. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y esa fue la verdad de este individuo. Y él vino con un revólver para matarme y caminó hasta llegar casi cerca de mí, pero cuando llegó cerca de mí, el Espíritu Santo lo doblegó, empezó a llorar, me pidió perdón y me entregó el revólver. Y se oró por él. Y yo hice lo que todo pastor responsable debe de hacer y lo que todo padre responsable debe hacer. Yo llamé a otro pastor amigo mío y le dije, mira, la iglesia volvió fulano de tal, yo necesito que tú te encargues de él y tú lo restaures. Yo no puedo ser la persona que lo restaura. Mis emociones estaban bien encontradas. Yo todavía tenía la llaga sangrando. Y el pastor amigo mío empezó a atenderlo y en una de esas me llamó. Me dice, Agustín, tienes que venir acá, quiero reunirme contigo. Me reúno con él y me dice, él tiene algo que decirte, Agustín. Y yo pensé que era que me iba a pedir perdón. Y él me dice delante del pastor amigo mío, me dice, yo sé que te hice daño. Yo sé que te ofendí y nunca va a ser lo mismo. Pero yo oigo una voz. Y cuando él dijo yo oigo una voz, yo no sé si alguna vez Dios ha tratado contigo y tú sabes que el Espíritu Santo hablándote. Dice, yo oigo una voz que me dice que eres tú el que tiene que restaurarme, no él.
Y el pastor me miró y me dice: Agustín, oye la voz de Dios. Eres tú el que tienes que restaurarlo, no yo. Yo no quería restaurar a ese hombre. Yo quería que él fuera restaurado. Yo quería el bien de él, pero yo lo quería bien lejos de mí. Oír la voz del rey, dejar lo que se siente en el trono de tu corazón y entregarle la corona de tu castillo. Me gustaría decirte que es lo más fácil que vas a hacer, pero no lo es. Te va a costar. Pero vengo a decirte esto: el precio de no hacer lo que dice el rey es un precio que tú no quieres pagar. Porque para ser feliz, aquí están las instrucciones. Eso quiere decir que tienes que perdonar. Tienes que perdonarte. Tienes que ir donde Él diga que vayas, no donde tú quieres ir. Tienes que sujetarte a lo que Él quiere que te sujetes, no a lo que tú dices. Yo sé que para muchos esto no es un mensaje de domingo, pero yo estoy cansado de ver iglesias y ver pastores predicar un evangelio liviano, donde la gente viene y se hacen ciudadanos del reino, pero no representan los valores de Él. La iglesia, y la semana que viene usted va a escuchar esto, la iglesia después de Cristo es la bendición más grande que este planeta Tierra tiene. Pero es cuando la iglesia es la iglesia. Y la iglesia es la iglesia cuando acepta las instrucciones de este manual. Yo hice lo que Dios me dijo. Yo lo bendije, yo lo restauré y lo volví a levantar en la iglesia. Claro está, varias cosas cambiaron, porque cuando algo así pasa, ya tú sabes de qué pata coge a cierta persona, y tú entonces tienes que cuidar. Una persona así no puede trabajar con niños, una persona así no puede trabajar con jóvenes menores de edad, y entonces uno como pastor tiene que ser responsable con eso, y uno tiene que decir a la persona: mira, tú vas a ser restaurado, pero esto que tú rompiste, de la única manera que esto se arregla es tú entendiendo que esta línea tú no puedes volver a cruzarla, y yo no puedo permitirte que tú cruces esa línea. Dios está aquí para restaurarte, para bendecirte, para levantarte, para sanarte, para obrar en ti y para glorificarse en tu vida. ¿Estás dispuesto a entregarle la corona de tu vida? ¿Estás dispuesto a que Él sea tu rey? Yo te invito a estar de pies. ¿Quién es tu rey? ¿Quién lleva la corona en tu castillo? ¿Y quién se sienta en el trono de tu vida? Quiero que pongan las tres preguntas al frente de nuevo. Pues usted se tiene que llevar esto. Que esta sea las preguntas que usted se haga esta semana. ¿Quién es tu rey? ¿Quién lleva la corona en tu castillo? ¿Quién se sienta en el trono de tu vida? ¿Le crees a Dios? ¿Crees que Dios existe? ¿Crees que Dios es galardonador, premiador de los que le buscan? ¿Crees que Dios es bueno y la bondad de Él es eterna y tú quieres abrazarla? Si no tienes a Jesús en tu corazón, y no me digas que tienes a Cristo en tu corazón, pero sigues viviendo como los demás mortales, eso no es verdad. Oh, pastor, es que yo soy de Dios. No eres de Dios nada. Una vez le dieron a Jesús: pero nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y Jesús le dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de él ustedes hacen. Entonces no me digas que tú eres de Dios, que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, pero tú sabes que es un milagro que estás en la iglesia hoy.
porque ni a la iglesia asistes. Si tú dices que tú eres creyente y que Él es el rey de tu vida, pues entonces tú asistes a la iglesia regularmente, fielmente. Si tú dices que tú eres cristiano y Él es el rey de tu vida, pues entonces tú tienes un pastor. ¿Quién es tu pastor? ¿De qué iglesia tú eres miembro? Si no eres miembro de ninguna iglesia, pues tú no eres del reino. Tus talentos, tus habilidades, tu tiempo, ¿le pertenece a Dios? ¿O esto que hacemos aquí es algo que tú haces si te sobra, si quieres, si estás de humor? Repito, ¿quién es tu rey? ¿Quién lleva la corona en tu castillo? ¿Quién se sienta en el trono de tu vida?